buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso, luego de haber tenido ayer una jornada un poco complicada para los inversionistas que afanosamente estaban intentando encontrar razones por las cuales el mercado en los Estados Unidos había caído de manera fuerte, 3.5% retrocedió el Standard & Poor's 500. Por supuesto, desencadenado sin duda por las correcciones en el mercado o del sector tecnológico, cuyo descenso fue de más del 5%. Por ejemplo, Apple y Tesla caían más del 8%. Hasta el momento nosotros enmarcamos este comportamiento en lo que es razonable en términos de corrección. Lo que pasa es que habíamos sobreextendido un movimiento. Recuerden que cuando el Standard & Poor's llegaba a los 3.400 esperábamos corrección, no lo hizo. Ya casi estábamos llegando a los 3.600 y digamos que de alguna manera esto empezó a desencadenar esos descensos. Ayer cerró el Standard & Poor's muy cerca a los 3.444. La noticia de la jornada para Global Securities sin duda tiene que ser el tercer año consecutivo de obtener premios en Colombia en cuanto a su trabajo en temas de renta variable. No tiene que ver con la creación de informes, sino su asertividad en pronósticos en este mercado. Así que unas felicitaciones para todo el equipo de Global Securities que muestra no solamente que son capaces desde el punto de vista independiente de generar información de calidad y recomendaciones adecuadas, sino que lo hacen de manera consistente porque muy difícilmente una firma en Colombia ha logrado permanecer no solamente estar entre los mejores, sino permanecer en este grupo. En el mundo, sin duda, hace algunos minutos se iban a conocer las cifras de empleo en Estados Unidos muy positivas, en línea con lo esperado, 1.37 millones de nuevos empleos, pero lo llamativo es que la tasa de desempleo descendió muy rápidamente del 10.2%, donde estuvimos al cierre de julio, al 8.4%. Hace 3 meses veíamos muy difícil que la tasa de desempleo en Estados Unidos cerrara por debajo del 10% este año y hasta ahora estamos pasando la mitad, comenzando la segunda mitad del año y ya lo está haciendo. Así que es una noticia muy positiva. Eventualmente esto ponga a pensar un poco a los inversionistas que están contemplando, como mencionábamos nosotros, la necesidad de una toma de utilidades, una corrección saludable en el mercado, pues que creemos nosotros todavía le falta mucho. El mercado ayer solo cayó 3,5%, para un solo día es muy importante, pero en términos de una corrección un poco más formal, pues falta mucho. Con respecto noticias, es interesante que sin haber controlado el COVID, pues el mercado accionario en los Estados Unidos y europeo en muchos países pues ya estén por encima de los niveles prepandemia. Ayer la información que teníamos con respecto al desarrollo de vacunas es que vamos a tener ya los resultados de fase 3 de la primera vacuna, o los que están liderando en estos ensayos ya masivos hacia mediados del mes de septiembre, es decir, la próxima semana o la siguiente en el peor de los casos. Esta es la compañía británica AstraZeneca, que va a publicar pues ya esos resultados preliminares de las pruebas masivas. Y hacia el mes de octubre, finales, dicen Pfizer, en conjunto con la alemana BioNTech y la compañía estadounidense Moderna, también van a publicar los resultados de sus pruebas fase 3. Lo que es llamativo es que recuerden que ayer la oficina de control o el departamento, digamos, de control de enfermedades en los Estados Unidos, le decía a los 50 estados que estuvieran preparados para que el 1 de noviembre empezara el proceso de vacunaciones masivas, cuando solo hasta finales de octubre se van a tener pues los resultados de Moderna y de Pfizer. Políticamente dicen que no debería estar asociado a las elecciones del 3 de noviembre, pero pues muy fácilmente uno puede entender los mensajes que están detrás y las presiones obviamente del presidente de los Estados Unidos, que por otro lado ha tenido que salir y desmentir una información que él llamó perdedores a los marines estadounidenses que estaban enterrados en un cementerio en Francia de la Segunda Guerra Mundial. Trump pues en este momento parece que está siendo afectado por las mismas noticias que afectaba a su competencia, que era en apariencia información no cierta de lo que él declara. Así que esto está difícil, veremos qué pasa en los siguientes 2 meses. Vemos que la diferencia entre Biden y Trump se está estrechando, veremos si los demócratas aprenden que no solamente necesitan tener más votos que Trump,
porque Hillary Clinton en su anterior ocasión obtuvo 3 millones de votos más, sino también que esos votos sean estratégicos y les sirvan para ganar los estados donde hay, digamos, estrechas diferencias. Pensilvania fue un estado que sorprendió en el año 2016. Trump va en este momento hacia Pensilvania para hacer campaña. Probablemente los demócratas tengan que ir allá también para, digamos, evitar tener una nueva sorpresa, aunque, como decía JP Morgan, las cosas parecen en este momento en empate técnico, a pesar de que las encuestas siguen dándole 8 puntos de ventaja a Joe Biden. Con respecto al tema del sector tecnológico, las personas en Estados Unidos, los particulares, los individuos, están demandando a la administración Trump por la restricción de uso del sistema de pagos que tiene la aplicación china WeChat. Recuerden que hay algunos negocios que utilizan este sistema de pagos en los Estados Unidos. Así que acá lo que quieren las personas es conocer cuál es la evidencia que tiene la administración Trump de que estas aplicaciones chinas están poniendo en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. La Casa Blanca por el momento ha rechazado mostrar esas evidencias y está anunciando que va a incrementar la cantidad de aplicaciones chinas que tienen restricciones. En divisas, ayer no hubo finalmente fortalecimiento adicional del dólar con respecto a monedas reserva, y en América Latina lo que tuvimos fue un comportamiento mixto. Peso colombiano fue una de las que más se debilitó, era de las que más se habían fortalecido, 1% más o menos perdió de valor, pero cuando comenzó la jornada, antes del desplome del mercado accionario estadounidense, incluso el peso colombiano también se estaba valorizando. Entonces el rally que tuvo el dólar en Colombia fue aún más fuerte. El peso chileno se debilitó la mitad de lo del peso colombiano, mientras que el real de Brasil se fortaleció y el peso mexicano también. En materias primas, la pérdida que estaba registrando el petróleo llegó a niveles de casi 6% el día de ayer, más o menos hacia las 11 de la mañana. De ahí en adelante empezó un proceso de recuperación y en estos momentos más o menos la pérdida es del 3,5% en el acumulado semanal. Con respecto a cómo se está negociando el WTI, hoy está cerca de 41,5 dólares el barril y el Brent alrededor de los 44 dólares el barril. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, espera que para el próximo año el precio del petróleo esté entre los 50 y 55 dólares el barril. Mientras tanto, los chinos confirmaron que en agosto había caído su nivel de importaciones de crudo un 5,4%, están por debajo de los 11 millones de barriles. Ya desde comienzos de julio se está advirtiendo que los chinos iban a reducir la velocidad de compras de petróleo. Con respecto a el almacenamiento flotante alrededor de Singapur, que en apariencia, en ese estrecho de Malaca, pues llama mucho la atención con respecto a lo que es el mercado chino, se está incrementando los niveles de almacenamiento. No son cantidades gigantescas, pero sí es una señal interesante que puede venirse algunos meses más de debilidad en la demanda china de combustible. No porque la reactivación en China se esté frenando, sino porque ellos compraron de manera agresiva cuando los precios del petróleo estaban muy bajos y los inventarios en China están muy altos. En renta fija ayer también tuvimos fuertes movimientos en las tasas de descuento de los tesoros, alcanzaron a descender al 0,60% y hoy está amaneciendo al 0,65, 0,66, casi 67 por las buenas cifras del mercado laboral en los Estados Unidos. Citigroup está recomendándole a sus clientes reducir la exposición ya al mercado de bonos corporativos grado de inversión porque creen que la valorización es muy estrecha y que lo que se viene ahora es un incremento de los spreads frente a la tasa de los tesoros con miras a lo que son las elecciones del 3 de noviembre. El spread, de acuerdo a Citigroup, ayer había cerrado cerca de los 128 puntos básicos y cree que va a aumentarse a 164 puntos básicos. 30 básicos no parece mucho, pero recuerden que estos títulos son de mayor plazo y el efecto en precio pues es amplificado por esos plazos tan largos de esos títulos. Y en noticias económicas tuvimos en las últimas 24 horas el PMI de servicios en Brasil, nueva buena noticia para Jair Bolsonaro. La contracción grande que tenía en el anterior mes, ese indicador estaba en 42,5, se moderó sustancialmente, subió a 49,5, todavía en terreno contractivo, pero casi ya llegando a la estabilización. En Estados Unidos el ISM, aunque descendió en agosto, pasó de 58,1 a 56,9, esos 56,9 en un contexto histórico siguen siendo muy positivos. Y en Alemania, otra buena noticia, la contracción de las nuevas órdenes a fábricas se contrajo 7,3% en julio. ¿Por qué decimos que es bueno? Porque venimos desde niveles de contracción del 11%. Lo que pasa es que el mercado esperaba una contracción un poco menor, solamente del 6%. Entonces, en agregado, recuerden los premios para el equipo de estrategia de GSC, de Global Securities, por tercer año consecutivo. Y en mercados, pues este
posible corrección que tenemos o que tuvimos el día de ayer, que hoy en apariencia esos datos del mercado laboral tan positivos pues no están permitiendo que continúe esa tendencia. No quiere decir que no pueda bajar, veremos qué ocurre en las siguientes horas, pero hay que ser realistas. Una caída del 3.5% no es suficiente para generar precios atractivos para nuevamente ser muy agresivo en el mercado accionario. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama local, en Colombia, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley por medio del cual se modifica el sistema de regalías. Dentro de los principales cambios que se hicieron se encuentran el aumento desde el 11 al 25% de la asignación para los territorios productores y el incremento de las transferencias para los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas desde el 10,7% hasta el 15% del total de las regalías. De igual manera, así como lo mencionó Raúl en la parte de renta variable, se tomó la decisión de suprimir ese artículo que permitía los incentivos tributarios a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es decir, el fracking, esto refiriéndose al descuento del 40% que se tenía antes. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó en la jornada anterior con el mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer mostró leves desvalorizaciones, siendo el comportamiento de los principales índices en el mundo, aunque mostrando una mayor resiliencia ante fundamentales un poco más diferentes. Cabe recordar que las bolsas en el mundo se valorizaron un poco más del 3%, principalmente en Estados Unidos, mientras que en Colombia tan solo caímos menos del 1%. A su vez, muy en línea con lo esperado, los volúmenes a la baja siguen siendo más débiles de lo que son movimientos alcistas, donde se negociaron 99.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Preferencial Bancolombia con 16.000 millones. La más valorizada fue Bianca con un 7% y la más desvalorizada fue Banco de Bogotá con un 3,4%. Para hoy el índice colombiano podría ganar un poco de valor, impulsado por esa recuperación de los mercados norteamericanos. Por el lado de acciones, la acción de Cementos Argos muestra leves retrocesos en medio de una jornada de toma de utilidades y ante estos retrocesos como tal en los mercados. Aunque es relevante destacar que mantuvo los 5.000 pesos ante un alto apetito por la especie. Sin embargo, el día de hoy esperamos que recupere parte de esas desvalorizaciones, donde consideramos que el potencial sigue siendo relevante ante una mayor reapertura de la economía y posiblemente un avance o una agilización de los procesos de infraestructura en el país. Por otra parte, la acción de ISA pierde valor, alejándose del máximo histórico ante la toma de utilidad por parte de los agentes del mercado. Consideramos que el potencial es limitado, por lo cual recomendamos vender y rotar acciones con mayor potencial de valorización, teniendo en cuenta que el proceso de enajenación de activos por parte del gobierno todavía puede demorar varios meses. A su vez, recordamos que el día de hoy saldrá oficial los cambios en el rebalanceo del índice FTSE a cierre de mercado, donde se habría anunciado el cambio de compartimiento de Cemex de Grupo Sura y la entrada de mineros en cuanto al cambio de las acciones colombianas. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 1.173 millones de dólares, un incremento superior al 5% con respecto a la jornada del 2 de septiembre. La tasa de cierre fue de los 3.691 pesos con 10 centavos, marcando una pausa en las jornadas de valorización del peso colombiano y dejando ver cómo este se devaluó con respecto a la moneda estadounidense 94 puntos básicos. El precio medio durante la jornada fue de 3.658 pesos con 81 centavos, el precio mínimo de 3.621 pesos y el precio máximo alcanzado de 3.696 pesos con 95 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.670 y 3.660 pesos y resistencias hacia los 3.700 y 3.710 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Muy en línea con la corrección de los mercados internacionales, el mercado de deuda local también tomó un descanso tras varias jornadas de verse favorecido y la curva T tasa fija se desvalorizó solo dos básicos, teniendo un comportamiento mixto con valorizaciones en el segmento corto y desvalorizaciones en el segmento medio y largo. Siguiendo este movimiento, la curva T-VR se desvalorizó cerca de dos básicos,
con los UVERES del 21 buscando nuevos mínimos históricos sobre el 0.4%. Los test del 24 entonces se desvalorizaron cerca de 2 básicos, cerrando en 3.59 y se mantienen en un comportamiento bastante lateral sobre su media móvil de 20 días. De igual forma, los test del 28 se desvalorizaron 6 básicos, cerrando en 4.9% y aún se mantienen sobre ese nivel de los 5%. El mercado el día de ayer estuvo bastante pendiente de nueva información acerca de la emisión de test a 30 años con vencimiento en 2050. En una reunión informativa realizada el día de ayer, el director de Crédito Público, César Arias, mencionó que en cualquier momento, si las condiciones lo permiten, la emisión es algo inminente y que estaría ubicada entre 1 y 3 billones de pesos. Asimismo, mencionó que el país realizará canjes de deuda pública con la banca multilateral para reducir exposición cambiaria ante el mayor endeudamiento por la crisis del coronavirus y también evaluará oportunidades con el mercado local para extender los vencimientos en algunos de sus referencias. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 11.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 840.000 millones por registro. Lo más negociado fue tasa fija del 22 e IPC del 22. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy. Esperamos tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes con una nueva edición para conocer todo lo que mueve los mercados a diario. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.